Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Antes, cuando éramos niños y no queríamos irnos a dormir después de las 10 de la noche, nuestros padres nos asustaban diciéndonos que si no lo hacíamos, vendría por nosotros el hombre del costal o el coco. Son leyendas muy escalofriantes que trascendieron a través de los tiempos. Quienes éramos niños, de solo oír esos nombres sentíamos terror. A mí en lo personal me asustaban con el coco. Decían que me portara bien y que ya me durmiera, o saldría el coco por el armario y vendría por mí. En ocasiones era tanto el miedo que no podía dormir, de solo imaginarme que ese monstruo salía del closet o debajo de mi cama. Sentía pánico y me espantaba el sueño. Sin embargo, cada vez que mi madre me lo decía, notaba que sus palabras eran muy serias, como si fuera verdad lo que decía. Incluso veía miedo en su semblante. Yo, con la inocencia de mis 7 años y una tremenda fantasía, solo pensaba en lo que me contaba y el terror me envolvía. A esa edad nuestra imaginación es increíble y mi mente iba recreando una escalofriante película llena de terror. Muchas veces le pedí que me dejara dormir con ella. Algunas veces sí me dejaba, pero otras se negaba. Era cuando me sucedía aquello tan escalofriante. No sé si era porque se quedaba plasmado lo que mi madre me decía. La mente de un niño suele ser muy fantasiosa y en mi soledad con escalofríos recordaba lo que me decía. Cuentan que hace mucho existía un hombre malo. Él no quería a los niños, tenía rencor contra Dios porque le había negado la dicha de ser padre. Empezó a llevárselos en las noches y los desaparecía. Nadie supo en dónde los escondía. Cuando lo atraparon no quiso confesar y fue condenado a la inyección letal, llevándose el secreto a la tumba. Pero ahí no terminó su castigo. Era tanta su maldad que fue condenado por el oscuro a vagar penando. Cada vez que un niño se portara mal vendría por él para llevárselo, si era desobediente con sus padres. Dicen que sale de la oscuridad, emerge por el closet, incluso debajo de la cama, y le dicen el coco. Esas eran las palabras de mi madre. Ahora que estaba en la soledad de mi cuarto llegaba todo a mi mente, haciendo más terrorífica la noche. Cerré los ojos tratando de dormir, no sin antes cobijarme de pies a cabeza, pensando que la cobija me protegería de ese demonio. Pero apenas los había cerrado cuando escuché un ruido. Alguien estaba dentro del closet moviendo mis juguetes. Luego se escuchó que abrían la puerta corrediza. Sentí mucho miedo y con una voz quebradiza pregunté: ¿Eres tu mamá? Como respuesta solo escuché un gemido, parecido a un gruñido. Con la inocencia de niña aunada con temor, pensando que era mi madre jugando conmigo, asomé mi rostro quitando la cobija y lo miré. Era un ser escalofriante, como aquel monstruo que muchos dicen aparece por debajo de la cama. Lo que decía mi madre era verdad, el coco sí existía. Quiso atraparme, pero me le escapé cayendo de la cama. Aquel ente desapareció por un momento, luego apareció por debajo de la cama, atrapándome de un pie. Quería llevarme a través de mi cama. Yo luchaba gritando, pero poco a poco me estaba metiendo en ella, donde se veía un hoyo negro muy profundo. De repente entró mi mamá prendiendo la luz y aquel ser desapareció dejándome libre. Sin embargo, sí lo alcanzó a ver. Escuché que repetía unas palabras. Dios mío, si era cierto, se está repitiendo, se está repitiendo. Yo asustada solamente la veía, respirando agitadamente por lo que me acababa de suceder. Después nos fuimos a su habitación, ya no me dejó sola. Esa noche ya no pudimos dormir, la veía asustada. Parecía que ella también hubiese vivido lo mismo que yo. Entonces empezó a contarme algo que le sucedió años atrás, cuando era niña. Dijo que en ese tiempo tenía 2 amiguitas, eran vecinas, por eso se la pasaban juntas. Ellas me contaban sobre el coco, sus padres las asustaban con eso. Les decían que si se portaban mal vendría para llevárselas, sobre todo en las noches cuando fueran a dormir. Cierta noche nos despertaron gritos de los padres de una de ellas. Decían que algo horrible entró por el closet y se la había llevado. Policía y población buscaron por todos lados, pero nunca apareció. El suceso quedó en el misterio. No obstante, yo empecé a escuchar su voz pidiéndome ayuda. Algunas ocasiones que estaba entre dormida y despierta, la oía decir que la ayudara, pero abría los ojos y no había nadie.
Una noche mi amiguita fue a pedir permiso a tus abuelos para que me dejaran dormir en su casa. Éramos conocidos y aceptaron sin ningún problema. Cuando estábamos en su cuarto ya era noche y nosotras no queríamos dormirnos. Estábamos emocionadas de pasar una noche juntas. En eso entró su papá, iba molesto, decía que si sabíamos del Coco, el demonio que se lleva a los niños desobedientes. Si no queríamos que viniera por nosotras, debíamos dormirnos, porque eso le había sucedido a nuestra amiga. Sinceramente yo sentí algo de miedo, pero cuando el papá de mi amiga se fue, ella me dijo que no le creyera. Todas las noches le decía lo mismo y nunca se le había aparecido, solamente lo hacía para controlarla. Aún así nos dispusimos a dormir. En cuanto apagamos las luces, escuchamos algo que salía del closet, respirando agitadamente. Mi amiga tomó mi mano asustada, la sentí temblar. De repente desapareció de la cama, una monstruosa garra la había jalado. Salté al piso y vi que un horrendo ser se la llevaba hacia el closet arrastrando, viéndome con sus ojos rojos. Su papá entró corriendo y aunque atacó al demonio con un bate, no pudo salvar a su hija. El ente de un golpe lo derribó. Yo salí corriendo aterrada. De mi amiga no se volvió a saber nada. Su papá nunca dejó de buscarla sin resultados y aunque no lo culparon por la desaparición, desde entonces no fue el mismo. El suceso estuvo a punto de volverlo loco igual que a mí. Dijimos lo mismo pero no nos creyeron. Pensaban que algún demente se la había llevado. Por eso mismo nos cambiamos de casa y ya no supimos qué sucedió. Llegué a pensar que lo había alucinado y te lo contaba para superar mi miedo, pero creo eso le hace aparecer. Es como un llamado o invocación para poder entrar a nuestro mundo. Ahora está aquí. Ese demonio me siguió a través de los años por medio tuyo, pero no me quiere a mí, te quiere a ti. Lo que no entiendo es por qué te dejó escapar esta noche. Tal vez quiere hacerme sufrir por haber escapado aquella ocasión. Cuando terminó de contarme su experiencia, yo la escuchaba atónita. Aunque sonaba muy fantasiosa, sentí que me decía la verdad. A lo que me contaba, pensé era imposible escapar de ese demonio y mi terror acrecentó. Quería decir que cualquiera de esas noches vendría y nadie podría evitarlo. Éramos solo mi madre y yo. Nunca supe si tuve padre. Desde esa noche dormiríamos juntas en la misma habitación. Al menos no estaría sola cuando apareciera ese ente demoníaco. Ya por la noche al estar en la cama escuchamos ruidos. Eran como gruñidos. Venían de dentro del closet. Era por donde creaba el portal para entrar a nuestra dimensión. Se abrió la puerta y vimos al ser. Era indescriptible, de lo más terrorífico que se pueda imaginar. Mi madre y yo nos abrazamos, estábamos aterradas. Volvió a revivir lo que viviera cuando niña. Aquel ser llevaba algo así como un costal de raspa y se veían movimientos dentro de él. También se escuchaban gritos de niños. Seguramente venía de otros hogares donde atrapó más muchachitos como yo. De repente desapareció, ni sus gruñidos se escuchaban. Nosotras suspiramos agitadamente por el miedo, pensamos que se había ido, pero no. En eso, una garra salió por debajo de la cama atrapándome de un pie y me arrastró hacia abajo. Mi mamá trató de ayudarme, con su mano agarró la mía, usaba todas sus fuerzas para que no me llevara. Sin embargo, fue inútil, aquel ser era mucho más fuerte que ella. Al pasar por debajo de la cama sentí una extraña sensación. Era como estar entre una dimensión y otra, entre vivos y muertos. Luego salimos por el otro lado. Veía a mi madre en cámara lenta, como un holograma. Gritaba desesperada, pero no la escuchaba. Es porque estaba cruzando a la dimensión de ese demonio. Pero tenía que hacerlo por el closet. Ahí estaba el portal. Vi que la puerta se abría sola desde antes de llegar. Un par de metros me separaban de la línea entre los vivos y una dimensión desconocida donde habita el mal. Todo semejaba cuando tenemos una pesadilla y queremos despertar, pero no podemos. El monstruo del closet me levantó para echarme al costal. Supongo que es cuando ya estamos por cruzar el portal. Medio metro restaba para perderme en la oscuridad, cuando de pronto a lo lejos se escucharon los gritos de mi madre. El Coco se detuvo. Le gritaba que me dejara y se la llevara a ella. De niña se le había escapado. Yo nada tenía que ver con el pasado. A quien deseaba era a ella. Por eso había regresado. Aquel ente se quedó quieto por un momento. Solo se oían sus gruñidos. Luego salí del costal como si me hubiese escupido y absorbió a mi madre.
La escuché gritar que si tenía hijos nunca los asustara con el coco, porque de verdad vendría por ellos. Después se hizo una oscuridad y se los tragó el closet. Yo me quedé asustada llorando por mi madre. Se había sacrificado por mí. Así estuve toda la noche sollozando sin dormir, pero poco antes de amanecer escuché ruidos dentro del closet. Sentí miedo, pensando que era el demonio que había regresado por mí, y me abstuve de abrir. No obstante, creí que era lo mejor que me llevara para estar junto con mi madre. Entonces decidí de abrir la puerta. No creía lo que mis ojos miraban. Era mi mamá. El coco la había liberado. Gustosa la abracé. Ahora me daba cuenta de cuánto la amaba. Nunca supimos por qué la soltó. Tal vez el autosacrificio es una barrera para los demonios, por eso no se la pudo llevar. Desde entonces no volvimos a hablar del coco. Yo jamás asustaría con esa leyenda a mis hijos. Es una invitación para que ese demonio venga por ellos.